Hola chicos, soy la profe Susi. En esta ocasión estaremos trabajando juntos resolviendo los problemas de los test de física de Deidamia González de Sánchez, tomo 1, un libro súper recomendado por la profe Susi. Comenzaremos con el capítulo de magnitudes y vectores. Veamos el primer tema. Dice, indica en qué conjunto las magnitudes son todas fundamentales en el SI. Se asume que si has llegado a este punto de querer realizar los test es porque ya leíste la base teórica, ya manejas las cuestiones básicas, las ecuaciones, etc. Perdón, masa. Nosotros estamos buscando una magnitud que sea fundamental y que sea del sistema internacional. La masa es fundamental, el tiempo es fundamental, el peso no es. La cantidad de sustancia sí es, la temperatura sí es y la masa sí es. Ya tenemos una opción. La masa sí es, la rapidez no es, la temperatura es, la intensidad luminosa sí, la velocidad no, el tiempo sí. Y esto no. Por lo tanto, tenemos de respuesta correcta la opción B. Vayamos con el segundo ejercicio. Indica en qué conjunto las magnitudes son todas vectoriales. El peso es vectorial, la velocidad es vectorial, el tiempo es escalar. La presión es escalar, la aceleración es vectorial y la fuerza es vectorial. El peso es vectorial, la aceleración es vectorial y el vector de desplazamiento también. Aceleración vectorial, masa escalar, vector desplazamiento vectorial. Desplazamiento vectorial, tiempo escalar y peso vectorial. Por lo tanto, en este caso, nuestra opción correcta es la opción C. Aquí también vamos a pintar y a señalar. Vamos con el tercer ejercicio. No olvides suscribirte a mi canal y recomendarle a tus amigos y compañeros. Vayamos. La magnitud que es escalar y derivada del sistema internacional. La masa es escalar, pero es fundamental. Por lo tanto, no. El trabajo es derivada, es escalar, pero derivada. Y derivada, perdón, esta es la que estamos buscando, entonces escalar y derivada. El tiempo es escalar, pero es fundamental. Por lo tanto, no. La longitud es fundamental, pero tiene doble carácter. Puede ser escalar o puede ser vectorial. La temperatura es fundamental, escalar. Por lo tanto, no. Nos quedamos entonces con la opción C. Las componentes de dos vectores de posición en metros valen respectivamente, voy a colocarle un nombre, A 12,4, B menos 3,5. Se nos pide el módulo del vector diferencia. Como solo pide el módulo, da lo mismo hacer A menos B que B menos A, ya que solo pide el módulo. Si pidiera las componentes, el orden en que van los vectores sería fundamental, ya que la diferencia, de vectores no es conmutativa. No es lo mismo hacer A menos B que B menos A vectorialmente hablando, pero si solo nos interesa el módulo, da igual. Primero, antes de hacer el módulo del vector diferencia, voy a hacer el vector diferencia. Coloco mis vectores 12,4 menos 3,5. Entonces procedemos a restar las componentes en X, 12 menos menos 3, que ya me daría 15. 4 menos 5 me daría menos 1. Estas son las componentes X e Y del vector diferencia, pero nosotros queremos el módulo del vector diferencia.
El módulo de un vector, en este caso el vector diferencia, se representa entre dos barras. Le aplicamos Pitágoras a nuestras componentes, 15 cuadrado más la otra componente también se puede usar en positivo, pero lo voy a colocar tal como está. Siempre que le van a aplicar un exponente a un número negativo, hay que poner entre paréntesis. De lo contrario, les arrojará un resultado incorrecto. Tipeando esto en la calculadora, obtenemos un valor de 15,033 metros, que sería entonces la opción A. Lo vamos a pintar. En el primer comentario de este video pueden descargar en formato PDF este solucionario. Vamos con el siguiente problema. Las componentes cartesianas del vector de módulo 100, voy a suponer un vector A, cuyo módulo, entonces colocamos entre barras, es 100 unidades. Forma un ángulo de 30 grados con el norte hacia el oeste. Entonces tengo 30 grados con el norte hacia el oeste. Entonces sería norte-oeste. Voy a representar estos puntos cardinales. Esto sería norte, sur, este y oeste. Se nos indica que nuestro ángulo es 30 grados con el norte hacia el oeste. Entonces, a partir de aquí y yendo un poquito hacia el oeste. Este sería el ángulo de 30 grados y este sería mi vector A. Nosotros debemos utilizar el ángulo que es desde el eje X hasta el vector en sentido antihorario. Aquí nuestros conocimientos del plano cartesiano de ángulos nos dice que hasta el primer cuadrante tenemos 90 grados, pero en este caso tenemos 30 grados más. Por lo tanto, el ángulo correcto que vamos a usar con nuestro vector es de 90 más 30, 120 grados, para poder aplicar las ecuaciones de componentes que ustedes ya habrán leído. La componente x de mi vector sería módulo del vector por coseno del ángulo, entendiendo que el ángulo debe ser desde el eje X hasta el vector en sentido antihorario. Entonces no uso 30 grados, sino que 120. Y la componente y del vector sería módulo del vector por seno del ángulo. En este caso, el módulo de mi vector es 100 y mi ángulo es 120 grados. Para la componente y tenemos 100 por seno de 120 grados. Utilizar esta forma del ángulo nos permite que la ecuación se encargue de colocarle el signo correspondiente a cada componente, porque si usáramos el agudo que forma con el eje X o con el eje Y, nosotros tendríamos que, aparte de tener que elegir correctamente la función trigonométrica, también cuidar el signo de las componentes. Sin embargo, con esta convención, reitero, de usar el ángulo que está desde el eje X hasta el vector en sentido antihorario, me permite usar siempre esta ecuación para la componente en X y esta ecuación para la componente en Y, sin tener que realizar unas modificaciones. Tipeando esto en la calculadora, 100 por coseno de 120, obtenemos un valor de menos 50 unidades. Y para 100 por 120, seno de 120, tenemos un valor de 50 raíz de 3 unidades. Observen que como nuestro vector está en el segundo cuadrante, era de esperarse que la componente X sea negativa y la componente Y sea positiva. Proyectando sobre el eje X, quedaría de esta manera
la componente X de nuestro vector. Y proyectando sobre el eje Y quedaría en este sentido la componente Y de nuestro vector. Finalmente, escribiendo en forma vectorial, tenemos que nuestro vector tiene las siguientes componentes: menos 50 y 50 raíz de 3 unidades. Esta opción corresponde a la opción D. Vamos a resaltar. Nos vemos enseguida en el siguiente ejercicio. Vamos con el problema número 6. La intensidad del vector diferencia de dos vectores concurrentes varía entre a sub 0 y 5a sub 0. El valor máximo que podrá tener el módulo del vector suma es. Recordemos de que la palabra intensidad significa módulo o valor del vector. Recordemos también que tanto el vector diferencia como el vector suma tienen un valor mínimo y un valor máximo permitidos. Ambos tienen el mismo mínimo y el mismo máximo, pero se dan en situaciones diferentes. Si nosotros tenemos un vector A y un vector B, recordemos que el módulo de un vector se representa así entre barras o puedo escribir el nombre del vector sin la flechita. Ambas formas están permitidas. El mínimo del vector diferencia es la resta directa de los módulos en valor absoluto. Si la diferencia me da negativa, igual debo tomar en positivo. Y el máximo es A más B o suma de los módulos. El mínimo de la diferencia y el máximo de la diferencia se dan para los siguientes ángulos: el mínimo para 0 grados y el máximo para 180 grados. Sin embargo, para la suma, por más de que tenemos el mismo mínimo y el mismo máximo, sucede en diferentes situaciones: 180 grados para la suma y 0 grados, 180 grados para el mínimo y 0 grados para el máximo. Por aquí tenemos 0 grados, 180 grados. También el mínimo y el máximo. En este caso, nosotros tenemos que el módulo de uno de los vectores es a sub 0 y el máximo es 5a sub 0. El valor máximo que podrá tener el valor del vector suma, el módulo del vector suma es, como el máximo de la diferencia es 5a sub 0, también será igual al máximo del vector suma. Por lo tanto, elegimos 5a sub 0. O sea, es una cuestión más bien teórica, pero les recordaba toda esta base teórica relacionada a este tema. Entonces, reitero, se nos daba el mínimo y el máximo del vector diferencia y se nos pedía el máximo del vector suma. Y habíamos dicho que tanto el vector diferencia como el vector suma tienen el mismo máximo y el mismo mínimo, solo que se dan en situaciones diferentes. Nos quedamos con la opción D. Vayamos al problema 7. Las componentes X e Y de un vector valen respectivamente menos 5 y 10 unidades. O sea, esta es la componente X y esta es la componente Y. Entonces el vector queda mejor representado por, si nosotros ubicamos dichas componentes en el plano cartesiano, veremos menos 5, 10. Nuestro vector estaría en el segundo cuadrante. Uy, eso tengo que mejorar. Nuestro vectorcito estaría en el segundo cuadrante. Voy a llamarle vector A. Y fíjense que tendría que estar más parado que acostado, porque la componente vertical es mayor, 10 es mayor que ese valor de menos 5. Por lo tanto,
elegimos la opción B y no la opción D, por ejemplo, que también es de segundo cuadrante. Ese sería en el caso de que la componente X tuviera mayor valor absoluto. ¿Ok? Bueno, en el ejercicio 8 trata de la combinación entre unidades de medida. Tenemos 20 newton sobre kilogramo, estoy representando por los símbolos de las unidades de medida, y dice que es equivalente a. Realmente más adelante, cuando estemos en dinámica, desarrollaremos con mayor profundidad este tema de las unidades de medida de fuerza, que Newton es una unidad de medida de fuerza, pero igualmente de nuestros conocimientos del colegio recordaremos de que la fuerza resultante se despeja como masa por aceleración. Por lo tanto, si la fuerza está en Newton, eso es equivalente a kilogramo, que es la unidad de masa, y metro sobre segundo cuadrado, que es la unidad de medida de la aceleración. Entonces aquí puedo colocar kilogramo metro sobre segundo cuadrado, uy, me olvidé mi 20, sobre kilogramo, de donde podríamos simplificar kilogramo con kilogramo y nos quedaríamos con 20 metros por segundo al cuadrado. Entonces nos quedaríamos con la opción E. Vamos con el problema número 9. Dos vectores de módulos A y B concurren en un mismo punto, formando un ángulo θ. Si los módulos de los vectores suma y diferencia son mayores a los módulos de los dos vectores, entonces entre los ángulos citados existe certeza de que θ vale. Fíjense que nos asume de que tanto la suma y la diferencia son mayores a los módulos de los dos vectores. Resulta ser que si el ángulo fuese agudo, entonces tendríamos algo así. Supongamos que este es el vector A, el vector B, el ángulo entre ellos, hago el paralelogramo, entonces mi vector suma estaría en la diagonal principal. Pero mi vector diferencia estaría en la diagonal secundaria. Y fíjense que para el agudo, la suma sería mayor que ambos vectores, pero la diferencia no. La diferencia es como que tiene un valor intermedio entre ambos vectores. En el caso obtuso pasaría el caso inverso. O sea, si tenemos dos vectores A y B formando un ángulo obtuso, y si tratamos de representar el paralelogramo, esto sería el vector suma y el que une los extremos sería el vector diferencia. Fijémonos que en este caso la diferencia sería mayor que ambos vectores, pero la suma tendría un valor intermedio. El único momento en donde la suma será mayor que ambos vectores y la diferencia también será mayor que ambos vectores, y dicho sea de paso, serán iguales entre ellos, o sea, la suma será igual a la diferencia, es cuando los vectores son perpendiculares. Fijémonos, supongamos A y B. Trazamos o intentamos trazar un paralelogramo para usar el método del paralelogramo para graficar la resultante. Entonces quedaría en la diagonal principal la suma y en la diagonal secundaria estaría el vector diferencia. Pero fíjense que ambos vectores son iguales porque son las diagonales de este rectángulo. Entonces el único momento donde la suma es igual a la diferencia es cuando los vectores son perpendiculares, o sea, forman un ángulo de 90 grados. ¿Y por qué podemos asumir que son mayores que ambos vectores? Porque los vectores son catetos y tanto la suma y la diferencia son hipotenusa. Por lo tanto, nosotros sabemos por nuestros conocimientos de geometría que la hipotenusa siempre es mayor que los catetos. Entonces, no hay duda de que el ángulo entre los vectores mide 90 grados. Vamos con el siguiente problema. Es un tema teórico.
La expresión K.G, o sea, por G, representa una unidad de medida de. En el tema de símbolos de las unidades de medida es demasiado importante respetar mayúsculas, minúsculas, etcétera. No podemos cambiar las letras de los símbolos de las unidades de medida. La K mayúscula es unidad de temperatura, Kelvin, y está multiplicado por unidad de masa que es gramo. Esto no es kilogramo. Si fuese kilogramo sería una K minúscula y la G acompañada al ladito sin el punto. Entonces, K por G está representando temperatura por masa, que sería la opción C. Dos vectores concurrentes de módulos A sub 0 y 3A sub 0 no podrán expresarse por un único vector de módulo. Habíamos mencionado que cuando tenemos dos vectores, supongamos el vector A de módulo A sub 0 y el vector B de módulo 3A sub 0, tanto la suma como la diferencia, en este caso vamos a hablar de la resultante o suma, va a tener un valor mínimo y un valor máximo. El valor mínimo es la resta directa de ambos. 3A sub 0 menos A sub 0 es 2A sub 0. Eso correspondería al valor mínimo. Sin embargo, el mayor valor, o sea, el valor máximo, correspondería a la suma directa. Por lo tanto, podemos decir que la resultante entre estos dos vectores podrá valer entre 2A sub 0 y 4A sub 0. No podrá valer cualquier valor que sea menor que el mínimo permitido o mayor que el máximo permitido. En este caso, 5 medios es 2,5, está dentro del intervalo. 4 está, es el límite superior, 3 está adentro, 2 está adentro, A sub 0 está prohibido. ¿Por qué? Porque sería menor que el mínimo permitido. Vamos con el problema 12, que es un tema teórico. Indica la magnitud fundamental del sistema internacional con carácter solo vectorial. La masa está descartada porque, aunque es fundamental, es vectorial. La longitud está descartada porque, aunque es fundamental, tiene doble carácter, puede ser escalar o vectorial dependiendo de la situación. La velocidad descartada porque no es fundamental, es derivada, aunque sea vectorial. La intensidad luminosa es fundamental y es vectorial. Entonces es la opción que andábamos buscando. El peso es vectorial, pero es derivada, no es fundamental. Entonces nos quedamos con la opción E. Vamos con el problema número 13. Si AX y AI son las componentes cartesianas y θ la dirección de un vector, supongamos que tenemos el vector A entonces, de coordenadas AX, AI. Al respecto, no es correcto afirmar que si yo hago un plano cartesiano, XY, y coloco allí mi vector A, supongamos en el primer cuadrante, el vector A, con un ángulo θ. Si nosotros proyectamos dicho vector sobre el eje X, tendríamos aquí una componente X y aquí la componente Y. Esta componente Y yo puedo por conveniencia dibujar aquí. Entonces voy a mejorar el aspecto de mi componente X, perdón. Entonces aquí tendríamos un ángulo recto. Si nosotros nos fijamos en el triangulito rectángulo que se formó aquí, nos daríamos cuenta de que las componentes son catetos y de que el vector es hipotenusa. Entonces mi vector A, ya sé que es un vector, pero matemáticamente hablando es hipotenusa. Mis componentes AX, AI son los catetos. Y nosotros sabemos que los catetos pueden llegar a ser iguales. Es decir, las componentes pueden llegar a ser iguales. Lo que nunca va a pasar es que un cateto sea mayor que la hipotenusa.
Entonces, como nosotros buscamos la opción que no es correcta, elegiríamos la opción C. ¿Por qué? Porque me está diciendo que un cateto, la componente X, es mayor que la hipotenusa. Y eso no puede ser. Entonces elegimos esta opción como la opción correcta. Vayamos con el problema 14, que también es un tema teórico. Se dan las siguientes afirmaciones en relación a las magnitudes. ¿Las escalares requieren para su definición dirección y sentido? No, sabemos que las que necesitan dirección y sentido son las magnitudes vectoriales. ¿El peso es una magnitud derivada del sistema técnico? No, el peso es fundamental en el sistema técnico, aunque en el internacional sea derivada. La clasificación en fundamentales y derivadas depende de las características de las magnitudes. No, la clasificación en fundamentales y derivadas depende del sistema de medición. Lo que en un sistema es fundamental puede que en otro sistema sea derivada. Por lo tanto, esto es falso. ¿Son correctas? Ninguna. Nos quedamos con la opción A. 15. El vector C tiene componentes cartesianas menos 10, 5. D es un vector tal que la relación entre ellos es C más D igual a 0, o sea que al sumarse de un vector nulo. Entonces, el gráfico que mejor representa al vector D es, si nosotros tenemos un primer vector C menos 10, 5, y si D le anula, es porque tiene las mismas componentes, pero de signo opuesto. O sea, sería 10 menos 5. Si nosotros ubicamos 10 menos 5 en el plano cartesiano, fíjense que tendría una longitud mayor en X que en Y. Nos quedaría de esta manera el vectorcito que estamos buscando. Y lo más aproximado es la opción D. Vayamos al problema 16. Las componentes cartesianas de los vectores A y B son respectivamente, voy a extraer estos datos, 5, 10 y el vector B 3, menos 4. Determine aproximadamente la dirección del vector suma respecto a la horizontal. Entonces haremos la suma A más B. Recordemos de paso que la suma de vectores es conmutativa, es decir, da igual hacer A más B o B más A. Si yo sumo 5 más 3 es 8 y 10 más menos 4 es 6. Este es un vector que corresponde al primer cuadrante. Para hallar su dirección debemos aplicar tangente, componente y sobre componente x, en valor absoluto. En este caso, 6 sobre 8. Le aplicamos shift tangente y tenemos un valor aproximado de 37 grados. Veamos, sería entonces la opción A. Bueno, vayamos con el siguiente. Perdón. De acuerdo con la figura, la relación correcta es, recordemos que si tenemos dos vectores concurrentes, en este caso los vectores A y B, el vector que nace del vértice común y que está en la diagonal principal del paralelogramo sería el vector suma, o sea, C sería A más B. Y el que une los extremos de ambos vectores sería el vector diferencia. ¿Pero en qué orden? Tiene que ser la punta menos el origen. Como la punta del vector diferencia está en B y el origen en A, debe ser B menos A. Y debemos buscar cuál es la ecuación que se adapta a eso. Puede ser que estas ecuaciones estén individuales o que estén sumadas. En este caso, tenemos que supuestamente menos C es igual a A más B. Sin embargo, sabemos que C es igual a A más B, descartado.
En este caso dice que menos a más b menos c es igual a cero. Si de aquí yo trato de despejar todo de un solo lado, me quedaría menos a menos b más c igual a cero. No es. A menos b igual a d, no. Porque a menos b, si yo tengo a menos b acá sería menos d. Menos d a menos b. D más c es igual a 2b, hay que ver. Y d más a más b es igual a 0, tampoco se cumple. Si yo sumo las dos ecuaciones originales, fíjense, tendríamos c más d, se iría a con menos a y nos quedaría 2b. O sea que c más d es igual a 2b. Tenemos opción D para el 17. En el 18, los vectores A y B indicados en la figura están relacionados mediante la ecuación A es igual a K por B, donde K es un escalar que cumple la relación. Esta es una operación llamada producto de un escalar por un vector. Cuando multiplicas un escalar por un vector, obtienes un nuevo vector que siempre es paralelo al vector original, del mismo sentido si el escalar es positivo y de sentido contrario si el escalar es negativo. En este caso A y B tienen sentidos contrarios. Entonces podemos asegurar de que el escalar es negativo. Es lo único que podemos asegurar porque se observa que tienen sentidos contrarios. Pero el valor exacto no podemos determinar porque no sabemos cuáles son los módulos de cada vector. Y nada, es lo único. Luego tenemos que la resultante de dos fuerzas concurrentes de módulos A y 3 medios A no podrá valer. Nuevamente está relacionado con el mínimo y el máximo. La fuerza resultante va a ir entre la resta directa y la suma directa. Si restamos queda A medio. O sea, 3 medios A menos A es 1 medio A. Y el máximo sería 5 medios de A. Y queremos saber el que no podrá valer, o sea, el que sale de este intervalo, ya sea porque es más chico que el mínimo permitido o más grande que el máximo permitido. 3 medios puede valer sí porque está en el intervalo. A puede valer sí. 5 medios sí. Medio A sí. Un cuarto A no podrá valer. ¿Por qué? Porque un cuarto A ya sería menor que el mínimo permitido. Entonces nos quedamos con la opción E. Problema número 20. Aquí debemos utilizar el método del polígono. Dice, en un cuadrado de 20 centímetros de lado, están representados los vectores A, B, C y D. La operación A menos B más C tiene módulo. O sea, me ha organizado mis vectores en un cuadrado, pero yo puedo extraerlos de tal manera a formar esta operación. Entonces, el vector A es un vectorcito a la derecha. Entonces, lo que hago es extraer y copiar tal cual. Este es el vector A. Menos B. Como B es hacia abajo, entonces menos B sería hacia arriba. Y más C. C es a la izquierda. En este caso, para hallar el vector suma hay que ir desde el origen del primer vector al extremo del último vector. Este sería el vector resultante. Otra vez se ha formado el cuadrado. Entonces, como cada lado medía 20, aquí otra vez es 20. 20 centímetros entonces. Reitero, he utilizado el método del polígono. Me fui colocando uno detrás de otro y después uní el origen del primer vector con el extremo del último vector para poder armar
trazar la resultante y ver que se ha formado nuevamente un cuadrado donde ya sabíamos que todos los lados miden 20 centímetros. Problema 21, teórico, indica la unidad de medida de una cantidad fundamental en el sistema internacional. Joules es unidad de energía, entonces no es fundamental. Newton es de fuerza, no es fundamental. Kilogramos de masa es fundamental. Hertz es de frecuencia, no es fundamental. Ergios es de energía, no es fundamental. Entonces nos quedamos con kilogramo, que es unidad de masa. 22. Las unidades básicas del sistema internacional son el metro, sí. Kilogramo, sí. Minuto, no. Metro, sí. Gramo, no. Segundo, sí. Centímetro, no. Kilogramo, sí. Segundo, sí. Centímetro, no. Gramo, no. Segundo, sí. Metro, kilogramo, segundo. Este es el conjunto de unidades básicas del sistema internacional. Las componentes cartesianas de los vectores A y B son respectivamente 2, menos 3, menos 4, 6. Y se relacionan mediante la ecuación de producto de un escalar por un vector, ¿verdad? Quiere que hallemos K. Voy a reemplazar el vector A porque ya tenemos B, que es menos 4, 6. Luego, sabemos que cuando se tiene una operación como esta, que es de un escalar por un vector, lo que hay que hacer es distribuir. A la izquierda permanece. Esta acá voy a repartir, distribuir, sería menos 4K más 6K. Luego procedemos a igualar el eje X con el eje X. O sea, menos 4K igual a 2, K igual a menos 1/2. También para comprobar lo hacemos con y, porque las i's tienen que ser iguales. 3 es igual a 6K. Cuidado, es menos 3, cuidado. Menos 3 es igual a 6K. El 6 pasa dividiendo y nuevamente sale menos 1/2. Es que tienen que salir iguales. Entonces, ¿a qué? Cuidado. Opción D sería, me apuré. Menos 1/2. Y ya está, ya tenemos ese problemita. El valor del vector diferencia de dos vectores de módulos A y B que están en la relación 1, 2 es 3A. O sea, ya me da el valor del vector diferencia, es 3A. Y me dice que los vectores en cuestión son A y B. Y me da una relación entre estos vectores, que es 1, 2. Y se pide el ángulo entre los vectores. Voy a colocar una constante de proporcionalidad, una misma letra, siempre que se les dé una fracción, una relación. Ojo que no significa que A valga 1 y que B valga 2. No, cuidado con esos conceptos erróneos. Entonces, siempre que se me dé una relación entre dos cantidades, puedo poner la misma letrita arriba y abajo. A esto se le llama constante de proporcionalidad. Entonces, a partir de ahí podemos decir que A es K y que B es 2K. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es escribir también la diferencia en función acá, que sería 3 por 1K, 3K. Nos vamos a ir al teorema del coseno para calcular el ángulo entre ellos. Despejada ya la ecuación es coseno alfa es igual a diferencia al cuadrado menos a cuadrado menos b cuadrado sobre menos 2ab. En este caso la diferencia vale 3k. Si elevas al cuadrado es 9k cuadrado menos a cuadrado menos b cuadrado, que sería 4k cuadrado porque es 2k. 2 al cuadrado es 4 y k al cuadrado es k cuadrado. Y abajo tenemos menos 2 por a, que es k, y b, que es 2k. Arreglando términos semejantes, arriba
tenemos 4k cuadrado y abajo tenemos menos 4k cuadrado. Arreglando es menos 1, simplificando. Y haciendo shift coseno de menos 1, tenemos un valor de 180 grados. Eso sería la opción C. Bueno, siguiendo con nuestros ejercicios, veamos este tema número 25. Dados los siguientes conjuntos de magnitudes, indica el que contiene magnitudes escalares no fundamentales del sistema técnico. Se asume que nosotros ya sabemos a estas alturas cuáles son las magnitudes físicas fundamentales del sistema técnico. Entonces, lo que no es fundamental se puede asumir que son derivadas. Y si te pide no fundamental es porque te pide la derivada. El peso es fundamental, por lo tanto no es, porque buscamos la no fundamental. La temperatura es no fundamental. La longitud es fundamental, pero esta no es porque queremos que todas sean fundamentales. La masa es no fundamental, el trabajo es no fundamental, la energía es no fundamental. Y son todas escalares. La masa es un escalar, el trabajo es un escalar y la energía también es escalar. Entonces, esta es la opción que estamos buscando. Pero analicemos igualmente las demás opciones para que practiquemos. La temperatura es escalar y no fundamental. La intensidad de corriente es escalar y no fundamental. El tiempo es escalar, pero es fundamental. Entonces tampoco es esta opción. Trabajo escalar no fundamental, potencia escalar no fundamental, pero la longitud es fundamental. Entonces tampoco es esta opción. Potencia escalar no fundamental. Intensidad luminosa es vectorial no fundamental. Y el peso es fundamental y vectorial. Entonces tampoco es esta opción. Nos quedamos con la opción B para el problema 25. Entre las magnitudes citadas, una de ellas puede ser escalar o vectorial según la situación. Y esa es la longitud. Por ejemplo, la longitud cuando se trata de la estatura de una persona o la longitud de una mesa es escalar. Sin embargo, la longitud como vector desplazamiento es vectorial. Por eso es que se habla de que tiene doble, digamos, una doble característica dependiendo de la situación. Entonces nos quedamos con la opción B de bonito. 27. Si el módulo de la diferencia entre dos vectores se obtiene por la expresión suma directa de los módulos, podemos afirmar que el ángulo entre ellos es. Recordemos que la diferencia tiene un valor mínimo que es la resta directa de los módulos en valor absoluto y que el máximo permitido es la suma directa de los módulos. Esto es el máximo y esto es el mínimo. El máximo para la diferencia se da a 180 grados y el mínimo para 0 grados. Entonces, como esto corresponde a B1 más B2, estamos hablando de un ángulo de 180 grados. Entonces, para el problema 27 tenemos la opción E. La resultante de dos fuerzas de 17 newton y 20 newton no puede valer. O sea, se nos dan dos módulos y se nos pide elegir el que no puede ser. Nuevamente, recordemos que la resultante es lo mismo que el vector suma. La resultante o suma tiene un valor mínimo y un valor máximo que va también de la resta directa. Si yo resto 20 con 17 tengo 3 y si sumamos 20 con 17 tenemos 37. Entonces, entre 3 y 37 puedo oscilar los valores de la resultante según el ángulo entre los vectores. Entonces, el 3 sí puede valer porque es el mínimo permitido. 2 no puede valer porque es menor que el mínimo permitido y es la opción que estamos buscando porque buscamos la que no puede valer.
17 sí porque está en el intervalo, 20 sí y 35 sí. Nos quedamos entonces con la opción B, de bonito, en el problema 28. Sigamos con el problema número 29. Este tema en realidad lo profundizaremos cuando estemos en dinámica, pero ya que apareció acá, lo vamos a enfrentar desde el punto de vista vectorial. Ay, qué feo mi plano. Quiero hacer un plano inclinado, está feísimo. Bueno, en la próxima voy a usar una pizarra que tenga elementos geométricos. Ahora pues estoy usando este PDF nomás. Bueno, porque quiero que quede todo registrado ahí para poder subirles también este PDF a mi canal de YouTube para que puedan descargarlo y tenerlo también a mano por si en algún momento necesiten consultar la versión así en PDF, porque no todo el tiempo vas a poder estar viendo y viendo los videos. Bueno, supongamos que tenemos un plano inclinado de inclinación tita y ahí colocamos un cuerpito. Por ahora vas a asumir con fe de que el peso de un cuerpo siempre se dibuja hacia abajo. Repito, este tema se va a profundizar en dinámica, pero como no me quiero saltar ninguno de los problemas, intentaré explicarlo, aunque no hayamos dado dinámica. Este peso nos conviene descomponer. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un plano inclinado, nuestro plano cartesiano lo vamos a hacer de esta manera. El eje Y por acá y el eje X por acá, paralelo al plano inclinado. Bajo estas circunstancias, el ángulo ese de nuestro plano inclinado se traslada por una cuestión geométrica, se traslada acá. Entonces nosotros vamos a tener que descomponer este peso, llevar hacia el eje X y aquí tendríamos entonces la PX que le llamaremos en dinámica, que en este caso le llama P sub T porque es la componente tangencial. Y luego tenemos otra componente que es sobre el eje Y, a la que nosotros le vamos a llamar en dinámica PI, pero aquí el libro le llama P sub N porque es la componente normal. La PX siempre va a tener la siguiente ecuación, P por seno de tita. Porque fíjense que si PX trasladan acá, quedaría como cateto opuesto de tita, por eso es seno. Y la PI quedaría P por coseno, porque es adyacente a nuestro angulito tita. Bueno, esto por una cuestión de poder manejar un poco la ecuación. Entonces, analicemos lo que dicen nuestras opciones. Me voy con el color negrito. Dice, respecto a P sub T y P sub N, componentes tangencial y normal, dice, para cualquier valor de tita, tal que tita esté entre 0 y 90, o sea, lo que te está diciendo es que es un ángulo agudo. Eso es lo que está diciendo con esto. Tenemos que P sub N es menor que el peso. O sea, nos dice que la componente normal siempre va a ser menor que el peso y la componente tangencial también va a ser menor que el peso. Esto es verdadero, porque fíjense que el peso sería como la hipotenusa en el triangulito que se formó aquí y las componentes Px y Pi, en este caso Pt, Pn, sería qué cosa? Serían los catetos y los catetos siempre son menores que la hipotenusa. Ya tenemos nuestra opción verdadera. Luego dice que cuanto mayor es el ángulo de inclinación, mayor será la P sub n, o sea, la PI. No, la PX, o sea, la P sub T será mayor. Cuanto mayor es tita, menor será P sub T. Le contradice a la anterior. Entonces, cuanto mayor es tita, menor será P sub T, dice. Entonces será mayor. Si el ángulo es 0 grados, entonces P sub n, o sea, la PX es 0, dice. Seno de 0 es 0, entonces sí sería 0 la PX. Y si el ángulo es 90, el coseno sería 0. ¿Y cuál es el que depende de coseno? La PI, que para ellos es la P sub n, o sea, la P sub n tenía que ser 0 para que esto sea verdadero. Entonces nos quedamos con la opción A. Vamos con el problema número 30. En la figura, el vector R, fíjense, aquí está, este es el vector R, este es el vector M y este es el vector N.
Nos pregunta a qué sería igual la expresión vectorial del vector R. Recordarás de que, bueno, acá puedes usar el método del polígono o también se puede usar el método del paralelogramo. Si consideras el método del paralelogramo, entonces usas vectores concurrentes, o sea, los que salen del vértice común, que serían M y N, y el que une los extremos de ambos sería su diferencia. Entonces, reitero, cuando tenemos dos vectores concurrentes y tenemos un tercer vector que une los extremos, ese tercer vector es el vector diferencia entre los vectores M y R. ¿Pero en qué orden? Hay que ver hacia dónde está la punta del vector diferencia. Como está hacia R, tiene que ser R primero y luego la M. Y de aquí despejamos la R, que sería M más N. Nos quedaríamos con la opción A para el problema 30. En el problema 31 tenemos una cuestión de unidades de medida que también se va a profundizar mejor en dinámica. Pero por nuestros conocimientos básicos del colegio sabemos que la fuerza resultante se despeja como masa por aceleración. La masa puede estar en kilogramos y la aceleración en metro por segundo cuadrado. Eso sería la unidad de medida Newton. En este caso es gramos por centímetros y aquí dice segundo a la menos 2. Eso significa que segundo está hacia abajo. Entonces, esto que es de sistema CGS se bautiza o se llama DINAS. Entonces, nosotros aquí tenemos 980 DINAS, entonces, como valor. Entre las opciones no tenemos 980 DINAS, pero sí tenemos otras opciones. Entonces, hay una relación entre todas estas unidades de fuerza. Es que un kilogramo fuerza corresponde a 9,8 newton y 9,8 por 10 a la quinta dinas. Voy a ver si es entre newton y dinas. Bueno, 9,8 newton corresponde a 9,8 por 10 a la quinta dinas. Nosotros tenemos 980 dinas. Por lo tanto, de ahí, aplicando nuestra regla de 3, nos va a salir un valor de 9,8 por 10 a la menos 3 dinas, o sea, ese no es dinas, o sea, eh, no es newton tampoco. Tiene que ser 9,8 por 10 a la menos 3 newton, entonces este no es. En dinas tiene que ser 980, este no es. Entonces hay que ver si es con kilogramo fuerza. Entonces pongo 1 kilogramo fuerza corresponde a 9,8 por 10 a la quinta dinas. Como nosotros tenemos 980, dinas, veamos a cuántos kilogramos fuerza corresponde. 980 por 1 dividido 9,8 exponente 5. Y ahí me sale 1 por 10 a la menos 3 kilogramos fuerza. Pero si kilogramos fuerza multiplicamos por 1000, se convierte en gramos fuerza. Entonces nuestra opción correcta sería la opción C. No te preocupes, este problema tendría una mejor ubicación en la parte de dinámica. Pero reitero, como no me quiero saltar ningún problema para que tengas el solucionario completo en orden, entonces me atrevía a hacer este problema, ¿sí? Entonces, 1 kilogramo fuerza es lo mismo que 1000 gramos fuerza y eso es lo que apliqué ahí. Es igual a 1000 gramos fuerza. El problema número 32 nos dice así. El módulo de la suma de dos vectores de módulos iguales a 50 unidades es igual a 50 raíz de 2. Cuidado, aquí hay que leer con cuidado. La suma vale 50 raíz de 2 unidades. Los vectores, supongamos que son A y B, valen o tienen el mismo módulo.
y son iguales a 50 unidades. Nos pide el valor, el vector diferencia, o sea, el módulo del vector diferencia. Si nosotros tenemos la suma y tenemos ambos vectores, podemos hallar el ángulo entre los vectores. Si yo despejo desde el teorema del coseno, tendríamos que coseno es igual a suma al cuadrado menos ambos vectores al cuadrado sobre el doble producto de ambos. Reitero, es simplemente el despeje de coseno, a partir del teorema del coseno. Si nosotros reemplazamos cada cosa por su valor, 50 raíz de 2 al cuadrado, menos 50 cuadrado, menos 50 cuadrado, sobre 2 por 50 por 50. Veamos qué valor nos arroja esto. Sería 50 raíz de 2 al cuadrado, menos 50 cuadrado, menos, hice mal, espérenme un ratito. 50 raíz de 2 al cuadrado, menos 50 cuadrado, menos 50 cuadrado. Yo estoy haciendo despacito porque asumo que ustedes también están haciendo. Me sale 0. Shift coseno, acuérdense que cuando quieren liberar un ángulo a partir de una función trigonométrica, hay que hacer Shift coseno, en este caso de 0, y eso nos arroja un valor de 90 grados. Y ahora tendríamos que hallar, como ya tenemos el ángulo entre los vectores, tendríamos que hallar el módulo del vector diferencia por el teorema del coseno. El teorema del coseno dice que el vector diferencia es igual a cuadrado más b cuadrado más 2ab por coseno alfa. Pero aprovechemos de que cuando el ángulo es 90 grados, el módulo de la suma es igual al módulo del vector diferencia. Entonces, no necesito calcular, y aunque calculara me va a salir lo mismo, asumo directamente que tiene el mismo valor de la suma, 50 raíz de 2 unidades. Nos quedamos con la opción B. Vamos con nuestro siguiente ejercicio. Chicos, no olviden suscribirse a mi canal y recomendarle a sus amigos, parientes, para que puedan también aprovechar las clases de física, química y matemática que hay en este canal. Y si quieren estudiar particular conmigo, pueden contactarme a mi número de WhatsApp 0981-463-094. Un vector de módulo 10 metros, entonces ya tengo el módulo de mi vector. Tiene componentes rectangulares que están en la relación 3, 4. Las componentes rectangulares son AX, AI, gente. Y esa palabra relación significa fracción, así. Ojo, que si yo escribo una fracción, una relación que es 3 a 4, 3 cuartos en este caso, no significa precisamente que A sea 3 y que AI sea 4, o sea, que AX sea 3 y que AI sea 4. No, cuidado. Tal vez provienen de números más grandes y se han simplificado. Entonces, vamos a introducir algo que se llama constante de proporcionalidad. Vamos a colocarle siempre que tengamos así una fracción, una proporción, una relación, vamos a colocarle una misma letra arriba y abajo. No importa qué letra, en este caso yo uso K. Entonces significa que A es 3K, AX, perdón, es 3K y AI es 4K. Me da el módulo y las componentes. Y me pide cuál es la componente rectangular de menor valor, de menor módulo. Y pensemos, ¿cuál es la ecuación que me relaciona al vector con sus componentes? Y es la expresión del módulo de un vector. El módulo de un vector es igual a la suma de los cuadrados de sus componentes. Esta raíz puede pasar hacia este lado como un exponente 2. Simplemente liberé mis componentes. Ahora voy a reemplazar todo lo que tengo. Tengo el módulo de A. En vez de AX voy a escribir 3K, pero debo elevarlo al cuadrado. Y en vez de AI, 4K, pero hay que elevar al cuadrado. Esto es 100.
Ojo que este exponente le afecta a ambos factores, o sea, va a ser 9k cuadrado. Y para el otro va a ser 16k cuadrado. Continúo por aquí y tengo, si sumo términos semejantes, 9 más 16 es 25k cuadrado. 25 pasa dividiendo, me quedo con 4. El exponente pasa como raíz. Vamos a usar el valor positivo nomás. Y es 2. O sea, pude hallar mi constante de proporcionalidad. Ahora regreso a esta parte para poder determinar las componentes. Obviamente la componente de menor valor va a ser la AX porque está con el número menor. Como AX es 3K, entonces si yo reemplazo la K, la componente me sale 6, 3 por 2, 6. No me pide, pero voy a hallar también la componente Y, que era 4K, 4 por 2, 8. Pero como solo se me pide la componente de menor valor, voy a marcar la opción A para el problema 33. Vayamos con el problema 34. Dos vectores concurrentes de módulos iguales a B. Es un problema algebraico. Entonces, tenemos que el vector A y el vector B, ambos del mismo módulo e iguales a B, forman entre sí un ángulo de 120 grados. Se pide la intensidad, o sea, el módulo del vector diferencia. Por más que sea un problema algebraico, no pasa nada, chicos. La ecuación no cambia, el concepto no cambia. A cuadrado tendría que ser, pero A vale B y B vale B, menos, porque para el teorema del coseno diferencia es menos el doble producto de A por B por coseno de 120. ¿Sí? Simplemente es sustituido cada valor, ¿sí? Escribo nomás acá en el costadito por si alguien tenga dudas. Se entiende, gente, que ustedes pasaron primero por leer toda la base teórica de vectores. Cuidado, ahí tiene que ser menos, cuidado, un error de desatención, menos 2AB por coseno alfa. Entonces, solo que mis módulos son algebraicos. B cuadrado más B cuadrado aquí es 2B cuadrado. Si ustedes multiplican menos 2 por coseno de 120, les va a salir 1 positivo. Y B por B es B cuadrado, así. Eso es 3B cuadrado dentro de la raíz. Por propiedades algebraicas sabemos que esa B se va a liberar, va a salir de la raíz, pero el 3 no. Entonces, raíz de 3B. Ese es el valor algebraico del vector diferencia, del módulo del vector diferencia. Nos quedaríamos entonces con la opción C. Súper bien, súper guapitos somos, ¿verdad? Vamos con el problema 35. Y aquí a veces es una cuestión de símbolos, entonces hay que ir aprendiendo. Esta barra significa módulo. El módulo del vector diferencia significa esto. Es igual a la diferencia de los módulos. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado de que el vector diferencia, voy a llamarle D, sabemos que es módulo de A menos B, toma un valor mínimo que es la resta directa de los módulos y un máximo que es la suma directa de los módulos? Esto es para 180 y esto es para 0. Y acá se halló por la resta directa. Entonces podemos asegurar que el ángulo es de 0 grados. O sea, por una cuestión teórica, por una cuestión de propiedades que tenés que manejar, entonces tenés esto. Tenés acá en la descripción del video, yo les dejo tanto este PDF en el que estoy escribiendo para que tengas en forma escrita el solucionario y también dejo un link para descargar la base teórica del material de lectura sobre vectores. Estamos entonces con el problema 35. Vamos con el 36. El módulo de la fuerza resultante de dos fuerzas F1 y F2 concurrentes coplanarios, o sea, lo que importa acá es que sean concurrentes, o sea, tienen un vértice común, significa así, tal que el módulo del vector F1 es mayor que el módulo del vector F2, o sea, te está diciendo que el vector 1 es más grande que el vector 2.
Entonces no puede ser que, o sea, me está diciendo cómo no puede ser la resultante. Aquí es importante que sepan que la resultante o suma puede llegar a ser igual a un vector, puede llegar a ser igual al otro vector, puede ser la resta directa de los dos, puede llegar a ser la suma directa de los dos o cualquier valor que haya entre ese mínimo y ese máximo, pero nunca, por ejemplo, podrá ser menor que la resta de los dos, porque ya dijimos que esta es la expresión mínima permitida y no puede la resultante ser menor que el mínimo permitido. F1 menos F2 es lo mismo que decir A menos B. Entonces en este problema está usando nomás F1, F2 en vez de estar usando A y B, que es lo que se usa como base, digamos, en el material de lectura. Entonces, ¿puede ser igual a uno de los vectores? Sí. ¿Puede ser mayor que uno de los vectores? Sí. ¿Menor que uno de los vectores? Sí. Pero nunca menor que la diferencia. Sí puede ser menor que la suma. De hecho, es menor que la suma, pero mayor o igual que la diferencia en valor absoluto. Nos quedamos con la opción E. Un vector de módulo 20 forma un ángulo de 210 grados con el eje X positivo. Quiere la relación entre las componentes X e Y. Recordemos que relación significa fracción entre X e Y en ese mismo orden. Sabemos que la componente X de un vector es igual a A por coseno del ángulo y la componente Y es A por seno del ángulo. Esa es la relación buscada. Fíjense que acá se puede ir esto y esto. Entonces me queda directamente el tema del ángulo. Va a ser coseno de 210 y seno de 210. Veamos cuánto sale esto. Coseno de 210 dividido seno de 210. Raíz de 3 me sale. Entonces sería la opción B para nuestro problema 37. En este problema 38 simplemente hay que recordar el valor de una potencia de 10, o sea, su equivalente en prefijos. 10 a la menos 6 significa micro, es tipo una U cursiva, letra griega mu en realidad. Entonces sería microsegundos, que sería la opción B. Al final, en la última parte del libro de Deidamia, de este libro que estamos desarrollando, hay una tablita donde se tienen todas las magnitudes físicas y la tabla de prefijos. Entonces, eso hay que repasar un poquito. Vayamos al siguiente. La masa terrestre es igual a 5,96 por 10 a la 24 kilogramos. Es equivalente a, tenemos que empezar a mirar cuál de todos estos se le parece. Fijémonos que kilo es 10 al cubo. Entonces, si yo junto 10 a la 24 con 10 al cubo sería 5,96 por 10 a la 27, pero sería gramos. Y aquí tenemos esa opción. No se ve bien, pero es la opción D. Entonces, repito, simplemente kilo desglosé, reemplacé por su potencia de 10, que es 10 al cubo, 10 a la 24, junté, efectué con 10 a la 3, que es 10 a la 27, y tenemos esa opción D. La resultante de dos vectores concurrentes y normales, normales significa que son perpendiculares, que el ángulo entre ellos es 90 grados. Quiere la resultante o suma y nos dice que ambos vectores valen 30 unidades. Y ojo que si el ángulo es de 90 grados, la suma se puede hallar directamente haciendo Pitágoras entre los vectores. Es como un caso particular del teorema del coseno. 30 cuadrado más 30 cuadrado sería 30 raíz de 2 unidades. Nos quedaríamos con la opción C. Continuemos con nuestro solucionario. El prefijo P significa
Cuando hablamos de prefijos, tenemos prefijos como mili, micro, nano, pico. Mili es 10 a la menos 3, micro 10 a la menos 6, nano 10 a la menos 9 y pico 10 a la menos 12. Simplemente para que recordemos. Pero se llama pico. Nos quedamos con la opción C. Hay muchos más prefijos, simplemente por mencionar y refrescarte la memoria. Vayamos con el problema 42. Si la resultante de dos fuerzas concurrentes de módulos F1 y F2, donde F1 es mayor que F2, tiene módulo mayor que F2 pero menor que F1, el ángulo entre los vectores no podrá valer. Bueno, si leíste el material de lectura sobre vectores, recordarás que cuando el ángulo entre los vectores es agudo, la suma es mayor que ambos vectores en cuestión, pero la diferencia es como intermedia. Si el ángulo es obtuso, entonces la diferencia es mayor que la suma y es mayor que ambos vectores y la suma es la que es intermedia. En este caso, nos cuenta que la resultante tiene módulo mayor que F2, o sea, mayor que la menor, pero menor que la más grande. Entonces, si la suma es intermedia, el ángulo es obtuso. Pero acá pide el que no podrá valer. Entonces, podrá valer cualquier ángulo menos este que es agudo. No puede ser agudo. Tiene que ser un obtuso o más. Entonces, te invito a leer ese material de lectura, valga la redundancia, que está en la descripción del video. En el primer comentario, perdón, en el primer comentario. El tamaño de las venas y las arterias es el orden de los micrones, micro, 10 a la menos 6. Para expresarlo al sistema internacional, esta cantidad se debe. O sea, cuando vos tenés, supongamos que vos tenés 5 micrómetros. Para que sea internacional tiene que ser metros nomás. Entonces, micro representás por su potencia de 10 y ya es internacional. Pero multiplicar por 10 a la menos 6 es lo mismo que dividir por 10 a la 6, pero ya en positivo, porque si el exponente es negativo, vos bajás al denominador y ya tenés que ponerlo positivo. Entonces reitero, o multiplicás por 10 a la menos 6 o dividís entre 10 a la 6, son, digamos, operaciones semejantes que te llevan al mismo resultado. Entonces acá tenemos que elegir dividir entre 10 a la 6, que sería la opción B de bonito. Problema 44. Dos vectores de módulos iguales a 12 y 15 unidades a 12B15 dan una resultante o suma de valor 7,565 unidades. Y nos pide el ángulo. En algún momento hoy ya mencionamos de que cuando quiero despejar el coseno es suma al cuadrado menos a cuadrado menos b cuadrado sobre 2ab. La suma es 7,565 al cuadrado menos 12 cuadrado menos 15 cuadrado sobre 2 por a por b. Metemos esto en la calculadora, le hacemos shift coseno para poder liberar el ángulo y nos daría un valor de, les digo enseguida, 7,565 al cuadrado. Puedes tipear también vos mientras. 12 cuadrado menos 15 cuadrado dividido 2 por 12 por 15 y shift coseno 150 grados aproximadamente. Entonces nos quedamos con la opción E para el problema 44. El número de magnitudes fundamentales del sistema gravitacional o técnico. Esto es una cuestión de mirar las tablas que está al final del libro. Y son 3 las magnitudes fundamentales del sistema técnico. Nada, problema 45, opción C. El siguiente problema es un poco más trabajoso y es un cálculo también vectorial. Nos cuenta que un avión vuela en dirección noroeste. Hay que saber que si nos dan puntos cardinales, pero no nos especifica el ángulo, se asume que es la mitad del cuadrante donde están esos puntos, norte-sur
este, oeste. Noroeste sería en este cuadrante, en el segundo cuadrante. Entonces, colocamos así, este sería mi primer vector de velocidad, V1, 200 kilómetros por hora, y hay un viento que se dirige al oeste, o sea, desde acá vamos a ponerle hacia el oeste. Hay dos vectores de velocidad actuando sobre este cuerpito en cuestión. V1 tiene 200 kilómetros por hora de módulo y V2 80 kilómetros por hora. Sabemos que este ángulo es la mitad del cuadrante, o sea, 45. Y se pide el módulo de la velocidad resultante. Para saber el valor de la velocidad resultante, en este caso, si quiero gráficamente, fíjense, trazaríamos este vector igualito acá, imaginariamente, y este aquí. Y en esta diagonal principal, tocando el vértice ahí, estaría el vector resultante. Ese vector resultante, porque yo quiero solo en módulo, hago otra vez por teorema del coseno. 280 son los vectores y es vector suma, entonces más 2 por 80 por 200 por coseno de 45. Y veamos cuánto sale esto. 200 cuadrado, 80 cuadrado, más 2 por 80 por 200 por coseno de 45. 262,73 kilómetros por hora, que sería la opción A. Para el problema 47 dice, R representa el módulo de la suma entre dos vectores de módulo diferentes A y B. Entonces la relación que no podrá valer, lo que no puede ser. ¿Puede la resultante ser mayor que uno de los vectores? Sí, señor. ¿Puede ser igual a la suma directa de los dos? Sí, para 0 grados. ¿Puede ser igual a 0? No, nunca va a ser 0, porque el mínimo permitido es la resta de los dos. Y como son diferentes, sí o sí va a haber una resta. Sin embargo, para que sea 0, estos módulos debieron ser iguales. Para que sea A menos A, por ejemplo, 5 menos 5. Entonces, nunca serán iguales. Y nosotros buscamos eso, lo que no podrá verificarse. La resultante puede ser mayor que 0, por supuesto. Puede ser igual a la resta directa, sí, cuando tiene el mínimo permitido a 0 grados. Y el máximo era para 180. Nos quedamos con la opción C. Vamos arribando de a poquito a la parte final. Me voy a poner las pilas para ir haciéndoles el solucionario de los siguientes capítulos. Cualquier duda que tengas, si no se entienden de alguno de los problemas, si te quedan dudas, me puedes contactar al 0981-463-094 y te puedo aclarar las dudas. Veamos. En todos los sistemas de medición, el símbolo de la unidad de tiempo. Es muy importante respetar las unidades de los símbolos de las unidades de medida. Es segundo y ya. Es increíble cómo suelo ver que en algunas ocasiones se abrevia de esta manera. No, por favor, no se abrevia de esa manera. Segundo es una S minúscula, ni siquiera tiene que tener un punto. Y ya. El prefijo Z, recuerden que tenemos una tabla de prefijos al final del libro donde se nos mencionan los diferentes múltiplos y submúltiplos. Pero ustedes saben que justo Z no está. Está tera, peta, hexa, zeta, pero tiene que ser 10 a la 21. Entonces, el prefijo Z, Z mayúscula, es 10 a la 21. Entonces, es una aplicación directa de conocimientos teóricos. Finalmente, tenemos un factor de conversión. El tema factor de conversión es bastante importante. Aquí hay uno solo, hay muy pocos. Estaré tratando de hacer un video donde explique
la cuestión de factores de conversión, que es o sea, es una cuestión, vale la redundancia, muy importante en la vida preuniversitaria y universitaria. Acá me dice que se tiene 1 metro por minuto y que esto es igual a algún factor desconocido por kilómetros por hora. O sea, kilómetro por hora, ¿por cuánto tendría que multiplicar para que se convierta a 1 metro por minuto? Es lo que me está diciendo. Cuando ustedes quieren hacer una conversión, tomen el que quieren cambiar. Por cada unidad de medida que deseen cambiar, habiliten una fracción, en este caso 2. Si el que quieren cambiar está arriba, ya lo colocan abajo. Y en el lado contrario, lo que quieren que aparezca en vez de él, que es metro. Y ahora la relación teórica entre ellos. 1 kilómetro es 1000 metros. Ahora horas. Hora está abajo, ya pongo arriba y quiero que aparezca segundos. 1 hora es 3600 segundos. De aquí vamos a proceder a simplificar kilómetro con kilómetro, hora con hora y me va a quedar metros por segundo. O sea, un factor y metros por segundo. Sería 1000 dividido 3600. Me sale 5 sobre 18. ¿Por qué va a ser? A ver. Ah, perdón, yo vi. No, está a minutos tenía que pasar. Perdón, yo pasé a segundos. Perdón, perdón, perdón. Me desconcentré. 1 hora tiene 60 minutos. 60 minutos. Entonces es 1000 sobre 60. 1000 sobre 60 y eso me da 50 tercios kilómetros por hora. O sea, el kilómetro por hora multiplicamos a eso y ya queda en metros por minuto. Cuidado, esto ya simplifiqué. Entonces ya me queda metros por minuto. Nos quedamos con la opción C. Y aquí por fin terminamos el solucionario del primer capítulo, entonces magnitudes y vectores. Nos vemos hasta próximos solucionarios. No olviden darle like si les sirvió el videíto, suscribirse y recomendarme con sus amigos también. Gracias, nos vemos.